Socialismo utópico, la crítica de Karl Marx y Federico Engels, su vigencia en el siglo XXI. Un ensayo de María Isabel Ackerley, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, Argentina. Llamó la utopía, voz griega cuyo significado es no hay tal lugar. En Utopía de un hombre que está cansado, la búsqueda de tal lugar es el cansancio de un hombre que no tiene nombre y decide morir. Al pertenecerle la libertad de la vida, le corresponde la libertad de la muerte. El hombre viene del futuro, o Borges llega a ese futuro donde se produce el encuentro. Ahora vas a ver algo que nunca has visto. Me tendió con cuidado un ejemplar de La Utopía de Moore, impreso en Basilea en el año 1518 y en el que faltaban hojas y láminas. No sin fatuidad repliqué: es un libro impreso. En casa habrá más de 2000, aunque no tan antiguos ni tan preciosos. Leí en voz alta el título. El otro se rió. Nadie puede leer 2000 libros. En los 4 siglos que vivo no habré pasado de una media docena. Además, no importa leer sino releer. La imprenta, ahora abolida, ha sido uno de los peores males del hombre, ya que tendió a multiplicar hasta el vértigo textos innecesarios. Luego de recorrer diálogos de un mundo en tenue amarillo inexistente, el hombre se entrega a la muerte. Es el crematorio, dijo alguien. Adentro está la cámara letal. Dicen que la inventó un filántropo cuyo nombre, creo, era Adolfo Hitler. En mi escritorio de la calle México guardo la tela que alguien pintará dentro de miles de años, con materiales dispersos en el planeta. Borges decide mostrar la utopía como ese lugar que no existe y por lo tanto donde todo se puede desvirtuar. En última instancia, la propia historia reflejada en la memoria de los hombres confirma esta hipótesis. Tal vez Borges juega con la utopía que degenera en distopía, es decir, en sistemas totalitarios o indeseables. Tomás Moro, 1478-1535, vive en un momento histórico de grandes cambios. Formó parte del gobierno de Enrique VII como consejero, luego es nombrado juez de paz y continúa en el gobierno con Enrique VIII como caballero y vicetesorero, mostrándose contrario a políticas económicas que opriman al pueblo. Las esposas del rey son una de las causas de la muerte de Moro, que es decapitado por contrariar sus designios de divorcios y casamientos. Por esto, mucho de lo escrito sobre este posterior santo se reduce a los problemas de alcoba, pero Moro es irreductible a los deseos impotentes del rey. Formado en derecho, su preocupación fue la justicia y la equidad. Su libro Utopía, 1516, o Lugar Inexistente, es una ciudad ideal donde concentra todas sus ideas sobre cómo debería ser un país para el bienestar económico, político y social de sus habitantes. De esta forma critica las instituciones inglesas, sus costumbres e injusticias, ataca a la monarquía y al sistema económico político que llevan el empobrecimiento
que llevan el empobrecimiento del pueblo por causa de la organización feudal del trabajo y la propiedad privada, mientras el derecho de propiedad fuese el fundamento del edificio social. Los pobres vivirían en el tormento y en el desespero. Por esto, en la ciudad ideal no habrá dinero ni propiedad privada. El interés particular se subordinaría al interés general. La igualdad sería total. En ese mundo, el comunismo, comunidad de los bienes, es de regla, pero quien no trabaja no come. Moro describe minuciosamente los principios de una construcción legislativa y social de esa ciudad ideal. Todo allí es repartido con equidad, nadie posee nada a su nombre, pero todos son ricos. En ese sentido, es el primero en concebir una producción organizada en el contexto de un Estado nacional. En el mundo utópico que imagina, la ciencia es puesta al servicio de la producción. Su rey se llama Utopos, del griego no lugar, como la isla, y toda la isla es vista como una gran familia o casa común. Moro va describiendo minuciosamente la estructura de la ciudad, los valores, los juegos, la relación con los otros países. Por ejemplo, cuando a la isla se unen personas de otros países, tienen que acatar sus leyes, si no quedan fuera de las fronteras que han delimitado para sí. Si hay tierras sin trabajar fuera de su isla, las ocupan. Si alguien se opone, guerrean, pues consideran el más justo motivo de la guerra cuando algún pueblo mantiene una parte del terreno vacío y despoblado sin ninguna utilidad buena ni provechosa, impidiendo a otros que por bien natural habrían de ser alimentados y aliviados con él, su uso y su posesión. De este modo justifica la colonización basándose en que la tierra es una y debe explotarse. Difícil no relacionar esta obra con el pensamiento desarrollado por los socialistas utópicos, así denominados por Marx, el cual, siguiendo la etimología de la palabra, los habrá relacionado con socialistas que no van a ningún lugar con sus ideas. Pero la justificación de Marx y Engels es bastante más enriquecedora y compleja. Eicasia, Revista de Filosofía, año 3, número 16, enero 2008. Los socialistas utópicos surgen a principios del siglo XIX como respuesta a la burguesía que lamentablemente abría su camino desde el siglo XV para ser la representante de la nueva clase social relacionada con la caída del feudalismo y la revolución industrial. Al mismo tiempo, estos socialistas se esfuerzan por crear mecanismos, organizaciones, estructuras sociales llamadas comunidades, falansterios o cooperativas, con el fin de resolver las condiciones sociales deplorables fruto de este nuevo movimiento del poder económico que trae como consecuencia el surgimiento del proletariado. El hombre utópico estaba relacionado a estas comunidades preestablecidas basadas en la idea original de Tomás Moro. Los más relevantes son Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, entre otros, que aunque tuvieron diferentes procedencias se pronunciaron contra la explotación y son considerados los precursores del cooperativismo moderno. Me detendré en una breve descripción de ellos, para luego ahondar en la crítica de Marx y Engels.
El inglés Robert Owen, 1771 al 58, fue uno de los más comprometidos en pensar la realidad de los obreros y la organización del trabajo, aunque la base de su doctrina no estuvo en las cooperativas, sino en el sistema fabril y la educación popular. Se considera uno de los más importantes antecesores del movimiento cooperativo, no solo por lo que hizo en vida, sino también por el hecho que algunos de sus discípulos fundaron la Sociedad Cooperativa de los Pioneros de Rochdale. El francés Charles Fourier, 1772-37, criticó la miseria y se enfrentó con los valores que la Ilustración había enarbolado. En su concepción, el trabajo debería ser en sí mismo agradable y atractivo, además de beneficioso desde el punto de vista económico. Para ello, sostenía la tesis de que todo trabajador debería realizar más de una tarea a los efectos de evitar la rutina. De hecho, en las pequeñas comunidades phalanstérios de Fourier, cada uno tenía derecho a elegir el trabajo que quisiera de acuerdo a sus necesidades. Las comunidades debían cumplir con una serie de requisitos, un número ideal de 1.600 personas con una determinada cantidad de tierra para explotar, un sistema de educación que permitiera que los niños siguieran naturalmente sus vocaciones, una vida tan en común como las familias quisieran, lo que habilitaba la propiedad privada. Se dirigían democráticamente y se formarían en base a la voluntariedad y la armonía de las diferentes clases sociales. El salario sería reemplazado por el trabajo asociado con una idílica división de este último. El crédito agrícola y las tiendas comunales serían el paso previo para su constitución, etc. Fourier pretendía convencer a los capitalistas para que proporcionaran los recursos necesarios para la construcción de falanterios, pero ninguno de ellos aceptó su propuesta. En vida, Fourier nunca recibió apoyo económico para fundar estas comunidades. De hecho, los primeros falansterios se desarrollaron en Norteamérica. Saint-Simon fue filósofo y economista francés. Lo esencial de su pensamiento gira en torno de la organización de la industria. Incluso crea el término industrial. Constata que Francia se torna industrial, fenómeno nuevo que hace parecer caducas las teorías anteriores y piensa en la política como la ciencia de la producción, de la organización del trabajo. La política es un cuerpo de sabios que debe asegurar el funcionamiento del Estado, siendo que el fin de la política es la justicia social. La organización del trabajo y de la producción conduciría al desaparecimiento de la pobreza y sustituiría a la filantropía y el asistencialismo. Y existiendo dos grupos de individuos en la sociedad, los no productores, comerciantes, y los productores, trabajadores, estos últimos deberían cobrar de acuerdo a su producción. Saint-Simon acepta la propiedad privada solo si es merecida, es decir, si se trabaja para esta, y no si es producto de la herencia. El anarquista Proudhon, 1809-1865, también es criticado como utópico. Socialista francés, autodidacta, fue uno de los primeros pensadores que lucharon para que exista una ciencia de la sociedad. En su libro ¿Qué es la propiedad?,
estudia el fenómeno de la propiedad desde el ángulo social, político, histórico, jurídico, moral, filosófico, económico, etc., y muestra su maleficio sobre la estructura social. La propiedad es un robo, pero Proudhon acepta la pequeña propiedad de aquel que trabaja por ella, acepta la propiedad de la tierra que es trabajada. Para el anarquismo, la pequeña propiedad del que trabaja es un modo de libertad. Así también las asociaciones que llevan al bien común. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, la crítica de Marx y Engels, el manifiesto comunista. Marx da vuelta a la filosofía a través del materialismo histórico, poniendo de cabeza la propia realidad, desentraña la estafa social y va al punto clave de esta perversión que se inscribe en el nacimiento de dos clases. Para salir de esta relación, la única forma es la lucha del proletariado. El análisis es integrado, lo histórico y lo económico. Al final se reduce a la relación dialéctica infraestructura-superestructura, donde los actores sociales y políticos se analizan en términos del rol que juegan en la historia. Según Marx, la burguesía es una clase revolucionaria en el sentido que necesita transformarse continuamente como estrategia de desarrollo de sus intereses económicos. Para esto ha conquistado poder destruyendo relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Ha hecho la dignidad personal un simple valor de cambio. La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones. En este punto habla de la transformación hacia servidores asalariados de profesiones como la del médico, el jurisconsulto, el sacerdote, el poeta, el hombre de ciencia, como también las relaciones familiares que se han transformado en simples relaciones de dinero. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y con ellos todas las relaciones sociales. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Quedan rotas todas las relaciones estancadas y enmojecidas con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos. Se hacen añejas las nuevas antes de llegar a osificarse. Todo lo estamental y estancado se esfuma. Todo lo sagrado es profano y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Incluso arrastra a todos los pueblos, hasta los más bárbaros, a adoptar su estilo de vida y concluye Marx: se forja un mundo a su imagen y semejanza. Al ser la burguesía una clase revolucionaria, implica que las circunstancias históricas se modifican continuamente conjuntamente al proletariado y a las condiciones de lucha. La globalización que engendra la revolución permanente de las relaciones de producción genera la distribución del proletariado por todo el mundo y el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria los pone en contacto, facilitando la unión de la clase proletaria. Y como la burguesía está en permanente lucha, en principio contra la aristocracia, luego con los burgueses
que entran en contradicción con los intereses de la industria, luego con otros países. En todas estas instancias, la burguesía se ve forzada a apelar al proletariado y a arrasarlos así a arrastrarlos así al movimiento político. De este modo, le proporciona la educación y las armas contra ella misma. En este mismo sentido, al expandirse a nuevos mercados, se produce la epidemia de la superproducción. La sociedad burguesa se encuentra demasiado estrecha para contener las riquezas creadas en su seno y a las fuerzas productivas que así precipitan el desorden. Esto conlleva una crisis de la cual se sale por un lado mediante la destrucción de una masa de fuerzas productivas, por otro expandiendo los mercados y explotando los antiguos de forma más violenta, dice Marx. ¿De qué modo lo hace? Pues preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas. Las armas que creó contra el feudalismo se les devuelven hacia ella. En cuanto a la propiedad privada, Marx dice que el rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Este tema es fundamental porque de aquí se desprende una de las críticas al socialismo utópico. Dice Marx, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: la abolición de la propiedad privada, porque según él, la pequeña propiedad, la propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, del anarquista que cree que así manifiesta su libertad, no hay que abolirla, porque ya está abolida por el progreso de la industria que la continúa aboliendo a diario. Y refiriéndose a la propiedad burguesa, explica que el capital es una fuerza personal y una fuerza social. Para entender por qué el comunismo quiere acabar con la propiedad privada, examina el trabajo asalariado. El obrero solo gana para subsistir. Esta apropiación sirve para la mera reproducción de la vida humana, sin tener connotaciones de poder sobre la vida de otros. Lo que queremos suprimir es el carácter miserable de esa apropiación que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva. En consecuencia, si se transforma al capital en propiedad colectiva perteneciente a todos los miembros de la sociedad, no es la propiedad personal la que se transforma en propiedad social, solo cambia el carácter social de la propiedad. Esta pierde su carácter de clase. El manifiesto comunista coloca un pensamiento inédito en la sublevación contra la opresión en las relaciones de producción. Al declarar a la burguesía como la clase de opresores y al proletariado la clase de oprimidos y proclamar que estos se unan y se liberen de las cadenas, están haciendo un llamado a la constitución de otra relación con la producción y con las fuerzas productivas en donde los bienes sean comunes a los trabajadores, acabando con la propiedad privada, con el poder político y finalmente con el Estado. Marx y Engels no solo dan vuelta al sistema, Marx y Engels no solo dan vuelta al sistema hegeliano, constituyendo al ser social como referente de la conciencia, sino que esto conlleva que ese ser social se reconstruya en una comunidad de seres libres.
Pero la eliminación del antagonismo de clases, la presuposición de un acuerdo social anhelada por los utópicos, es una quimera que impide la toma de la conciencia que conduciría del reino de la necesidad al reino de la libertad. El creer en el socialismo burgués es reproducir esta relación y retardar la toma de conciencia. El capítulo 3, dedicado a la literatura socialista y comunista, se divide en, primero, el socialismo reaccionario; segundo, el socialismo conservador o burgués; y tercero, el socialismo y el comunismo crítico utópicos. En este ítem se desarrolla la crítica específica. Los sistemas socialistas y comunistas propiamente dichos, los sistemas de Saint-Simon, de Fourier, de Owen, etc., hacen su aparición en el periodo inicial y rudimentario de la lucha entre proletarios y la burguesía. Los inventores de estos sistemas, por cierto, se dan cuenta del antagonismo de las clases, así como de la acción de los elementos destructores dentro de la misma sociedad dominante, pero no advierten del lado del proletariado ninguna iniciativa histórica, ningún movimiento político propio. Los socialistas utópicos para Marx ven al proletariado desde el punto de vista de la clase que más padece, y no como una clase social producto de lo dicho anteriormente que puede asumir el poder. No lo ven como posibles sujetos, y las soluciones que se piensan son fantásticas. No habría lugar para la acción social, sino a la mera asistencia social. Podríamos hacer un paralelismo con la acción de la Iglesia. Por otro lado, la preocupación de estos socialistas es resolver la situación de vida de todos los miembros de la sociedad. Incluso reverencian a la clase dominante, creyendo que de ahí puede salir recursos para el cambio social. Repudian por eso toda acción política y en particular toda acción revolucionaria. Se proponen alcanzar su objetivo por medios pacíficos, intentando abrir camino al nuevo evangelio social, valiéndose de la fuerza del ejemplo, por medio de pequeños experimentos que naturalmente fracasan siempre. Estas tesis anuncian la delimitación del antagonismo de clases, antagonismo que solo comienza a perfilarse. Por eso son tesis utópicas. La importancia del socialismo y del comunismo crítico utópicos están en razón inversa al desarrollo histórico. Al final, para Marx, estos pensadores acaban convirtiéndose en sectas reaccionarias, perjudicando la lucha de clases, conciliando los antagonismos. Continúa soñando con la experimentación de sus utopías sociales, con establecer falansterios aislados, crear colonias interiores en sus países o fundar una pequeña Icaria, edición en Dozavo de la Nueva Jerusalén. Para todos estos modelos se utilizan los bolsillos burgueses, dice Marx, que van acortando las diferencias con los socialistas reaccionarios o conservadores, solo que con una pedantería y fe fanática en la eficacia milagrosa de su ciencia social. Como vemos, Marx no da lugar para quienes retardan la lucha de clases, único movimiento histórico y dialéctico que permitirá a los proletarios salir de su condición de oprimidos. No habrá clases sociales, no habrá propiedad privada como se la conoce, habrá la propiedad común de los bienes de producción. La familia no será la familia burguesa, que de hecho para Marx
no es familia. Otra realidad será a través del comunismo. La vigencia de la utopía en el siglo XXI. En principio pareciera como si la palabra utopía fuera dual. Por un lado tiene una connotación negativa y Marx a veces lo usa de esa manera. Por otro lado también se usa en un sentido positivo, como el sueño que motiva y moviliza. En el manifiesto, Marx critica a los utópicos y a cambio entrega certezas científicas incuestionables, pero a causa de esas certezas cae en la contradicción. Es decir, Marx escribe un credo secularizado. La dialéctica histórica entrega una certeza irrefutable. El proletariado enterrará a la burguesía. Para algunos esta certeza es la catástrofe porque nada es tan definitivo. La realidad no es una ciencia exacta. Hay caos, complejidad. Los proletarios del mundo no están unidos y la democracia burguesa deja mucho que desear. Entonces la utopía es vigente desde su lado positivo porque hay un sueño que nos motiva y moviliza a seguir pensando y a transformar la realidad. Por su parte, Marx también continúa presente como indiscutido filósofo que intentó con la teoría legar un modelo para transformar la realidad, pero no podemos circunscribirnos a su única salida. Según ellos, las cosas no podrían ser diferentes. Ahí aparece la visión determinista de Marx, es decir, lo que afirman no es lo que ellos quieren, sino lo que va a suceder porque esas son las leyes de la dinámica histórica. A modo de cierre, intentando pensar a través de los movimientos surgidos a partir de la crisis del 2001 en Argentina, las fábricas recuperadas, cooperativas, relacionándolos con la utopía y con la crítica de Marx, lo que podemos pensar es que en Argentina fue un movimiento espontáneo no planificado por socialistas utópicos ni por marxistas. Fue la necesidad de la gente de trabajar para sobrevivir, por lo tanto, ni unos ni otros alcanzan para dar respuesta. El hambre, madre antigua y atroz de la incestuosa guerra, borrado sea tu nombre de la faz de la tierra. Tú que arrojaste al círculo del horizonte abierto la alta proa del viking, las lanzas del desierto, en la torre del hambre de Ugolino de Pisa, tienes tu monumento, y en la estrofa concisa que nos deja solo entrever los días últimos en la sombra que caen las agonías, tú que de pinares haces surja el lobo y que guiaste la mano de Jean Valjean al robo, usa una de tus imágenes, es aquel silencioso Dios que devora el orbe sin ira y sin reposo. El tiempo, hay otra diosa de tinieblas y de osambre. Su lecho es la vigilia y su pan el hambre. Tú que a Chatterton diste la muerte en la bojardilla, entre los falsos códices y la luna amarilla, tú que entre el nacimiento del hombre y su agonía pides en la oración el pan de cada día, tú cuya lenta espada roe generaciones y sobre los testuces lanzas leones, madre antigua y atroz de la incestuosa guerra, borrado sea tu nombre de la faz de la tierra.
Jorge Luis Borges, El otro, el mismo, 1964. Fin de este ensayo.